Hola, muy buenas noches, youtubers financieros. El día de hoy quiero platicar con ustedes acerca de algunos temas que en ocasiones se llegan a complicar respecto de los fiadores y en donde pues se llegan a tener confusiones también con relación a las fianzas, con relación a las afianzadoras y pues no se sabe en realidad por algunos pues a qué se están refiriendo. Y bueno, pues hoy quiero hacer un breve resumen. Vamos a ver si hoy tenemos oportunidad de avanzar un poquito rápido y podemos adelantar esto con relación a las obligaciones de los acreedores, ¿verdad? Para en algunos casos poder mantener los derechos y que de alguna manera se pueda cumplir las obligaciones sobre los fiadores o con los fiadores. Entonces, rápidamente les digo que en el diccionario de la lengua española pues encontramos algunas definiciones, son varias que los pueden llegar a confundir. Desde luego, pues entre las que tenemos pueden surgir dudas, pero yo les voy a pedir que siempre, si ustedes se refieren al diccionario de la lengua española, aquí tomen como referencia la segunda definición, que nos dice que es la persona que responde por otra de una obligación de pago comprometiéndose a cumplirla si no lo hace quien la contrajo. Desde luego, como les digo, hay diferentes confusiones que podrían surgir. Por ejemplo, si toman en cuenta la primera, pues ya estarían en la interpretación hablando de un comerciante que vende a otro basado en la confianza y que entrega al comprador de inmediato o a cierto número de pagos una mercancía determinada. Desde luego, bueno, pues no se confundan, recuerden que fiador viene de dar fianza y en ese sentido, bueno, pues ustedes ya saben que fiar también tiene varios significados. De aquí les voy a pedir que tomen en cuenta a lo mejor el primero, que se refiere a una cantidad en dinero o un bien material que se entrega como garantía del cumplimiento de una obligación. Desde luego, bueno, pues hay quien se llega a confundir, ¿verdad?, entre el fiador y el aval. Pues no están tan confundidos. Obviamente nosotros lo hemos identificado en diferentes materias, el aval para la materia mercantil, ¿verdad?, sobre todo en títulos de operaciones de crédito, que no dejan de ser obligaciones, y naturalmente, bueno, pues al fiador se le ha ubicado sobre todo más en el derecho civil. Pero si ustedes checan las definiciones van a encontrar que no hay tanta confusión. Desde luego, bueno, pues una que ya ha entrado en desuso es la número 4, precisamente sobre el significado de fiar, y es una cantidad en dinero asignada como renta u otro concepto. Desde luego, pues nosotros no vamos a tomar en cuenta eso, ¿verdad? Yo tengo un concepto que desde luego, bueno, pues se refiere a una persona o personas que aceptan obligaciones mediante una garantía o obligación de dar una cantidad en dinero como responsable solidario o sustituto de la obligación o de las obligaciones de una de las partes, regularmente del deudor de un convenio o un contrato, y a quienes ciertas especialidades del derecho como en el mercantil y sobre los títulos de crédito se le conoce también como aval. Así que no estén tan preocupados con relación a esa situación de qué es el aval y qué es el fiador. Ay, no se supo el aval, no supo el fiador. Quien realmente estudia y quien realmente es amante de las letras, pues va a poderles decir que no hay mucho de qué preocuparse. Desde luego, bueno, pues en el caso del tema de los fiadores y la compensación, en este caso pues vamos a hacer un estudio basado en el Código Civil de la Ciudad de México, ya saben, del Distrito Federal, y ustedes van a encontrar respecto de los fiadores y sobre la extinción de las obligaciones, pues de inmediato el tema al que nos estamos refiriendo. Y bueno, pues aquí en primera instancia lo primero que van a encontrar ustedes es la compensación. ¿Y qué tiene que ver esto con la compensación? Bueno, pues ahí van a hacer un estudio del artículo que se refiere y van a encontrar que con relación a la compensación, un primer punto es que el fiador no puede oponer excepción de compensación sobre el crédito que demanda el acreedor, como si el fiador fuese el obligado principal. Entonces, eso que les quede muy claro, el fiador no puede oponer la excepción de compensación sobre el crédito que demanda el acreedor como si el fiador fuese el obligado principal. Recuerden que pues si demandan al deudor principal, pues el que oponga sus excepciones, y el fiador opondrá excepciones en calidad de fiador, ¿verdad? Por lo anterior, pues si el fiador tiene un crédito pendiente que pagar por parte de
en ese momento a quien reconocen como acreedor en esa acción y es deudor del fiador por separado, bueno, pues tendrá que esperarse, ¿verdad?, hasta que lo demanden en calidad de deudor o él como acreedor, para que de alguna manera aquel pueda hacer valer su excepción, o en caso de ser también deudor, pues pueda hacer su excepción y puede a lo mejor hacer o demostrar que en realidad se trata de una compensación. Desde luego, pues avanzando con los artículos, deben de tomar en cuenta que también pues el fiador puede hacer valer la excepción de compensación, pero solo sobre lo que el acreedor deba al deudor principal. Ahí ya se confundieron un poco, ¿verdad? Sí puede hacerlo valer en el juicio en donde son demandados ambos, es decir, el deudor y el fiador, y recuerden ahí el orden y la exclusión a ese sentido, y sí puede hacerlo valer en representación o como fiador, hacer valer la excepción de compensación, pero solo sobre lo que el acreedor debe al deudor principal, no sobre lo que le deben al fiador. Y desde luego, pues el deudor no puede oponer la excepción de compensación sobre lo que el acreedor en esa acción deba en forma independiente al fiador. Es decir, no se pueden cruzar ahí los derechos y las obligaciones tratándose de un juicio donde hay acciones y hay excepciones. Y desde luego, bueno, pues van a encontrar que en la parte de la remisión de la deuda y el fiador, el propio artículo se refiere a que puede haber varios fiadores y pueden ser estos solidarios, ¿verdad? Y desde luego que con relación a esos fiadores solidarios, pues puede venir el perdón y puede ser concedido solo a uno de ellos. ¿Qué pasa en estos casos? Que si ese perdón es concedido solo a uno de los fiadores y son solidarios, pues ¿qué creen? Que será solo en cuanto a la parte relativa de su responsabilidad. Van a ver adelante que hay una sanción cuando no se pide un permiso o una autorización, y el perdón concedido solo a un fiador pues no aprovecha a los otros, pero cuando hay un requisito, así que no se lo vayan a perder. Desde luego, vamos a atender aquí a un título segundo del propio Código Civil, y van a ver que tratándose de la compraventa, lo van a entender ahí respecto de este título segundo en el capítulo primero, al manejarse por parte del legislador las disposiciones generales, pues van a encontrar primero una falta de ortografía, que ya los abogados deberían de haber puesto el grito en el cielo, en la parte que dice disposiciones. Hay los que se quieran lucir y se dediquen a ese derecho, ¿verdad? Y asesoren a los legisladores, díganle, ¿qué crees, asambleísta? ¿Qué crees, diputado? Que encontré un error garrafal y te lo voy a hacer ver. Bueno, pues ahí chéquenlo, porque la palabra disposiciones está mal escrita. Desde luego, bueno, pues nosotros estamos en el estudio jurídico y ahí van a encontrar algo que les va a dar curiosidad. A lo mejor se equivocaron precisamente porque se estaban refiriendo en ese título, ¿verdad?, a algo que les va a llamar la atención. ¿Y qué es lo que les va a llamar la atención? Van a checar ustedes que tratándose de cantinas se pueden dar las ventas al menudeo, ¿verdad?, de las bebidas embriagantes. Pues siempre se hace así, no se hace al mayoreo, salvo que haya una gran fiesta, ¿verdad? Y si se llegan a fiar por parte de los cantineros, ¿qué creen? Que el cantinero, el dueño o el que quiera accionar contra el fiado, pues no va a tener derecho para exigir su precio. ¿Por qué? Pues hay que verlo, pues es el código, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, podría ahí confundirse por algunos penalistas con el fraude de consumo, y algunos hasta lo pueden hacer valer. Oye, pues si es fraude de consumo, pero como es puro alcohol, no me lo puedes hacer valer, ¿verdad? Pero ahí hay que conocer el término de las habiendas y de alguna manera ver cómo desplegó su actuar y si tenía esa intención antes de siquiera ponerse a tomar y ponerse ebrio, ¿verdad? Desde luego que pues a quien le fían, pues ahí lo van a destruir, ¿verdad? Pues le confían, hay una cierta garantía de que puede o no puede pagar, pero pues tengan cuidado ahí, señores cantineros. Entonces también van a poder advertir la figura del fiador respecto de los contratos de arrendamiento. Y ahí lo que van a advertir, pues en el título sexto, ¿verdad?,
que es lo que se refiere precisamente al arrendamiento, y en el capítulo que se refiere al arrendamiento de fincas urbanas destinadas a la habitación, al hacer el estudio van a ustedes advertir que se desprenden ciertas formalidades del contrato que todos ustedes saben, ya saben, pues va a ser a otorgarse por escrito, ¿verdad? Que la falta de esa formalidad, pues a quién se le va a imputar, pues al arrendador, y el contrato siempre deberá contener cuando menos ciertas estipulaciones. Tratándose precisamente del caso del fiador, pues va a señalarse el monto, ¿verdad? En caso de que se haga un depósito, porque también acuérdense que los fiadores pueden obligarse a dar una garantía a través de un depósito en dinero, o señalarse directamente cuál va a ser la garantía o con qué está garantizando el fiador el futuro cumplimiento de las obligaciones, ¿verdad? Y en su caso, pues bueno, ahí lo único que van a señalar son los datos del fiador en garantía. No necesitan señalar, sí van a cuidar que tenga bienes, ¿verdad? Desde luego el fiador para los efectos de que pueda cumplir, sino de que les van a servir sus sentencias para colgarlas en la sala, pues eso no sirve de mucho. Entonces, el título 13 del propio Código Civil, estamos refiriéndonos al del Distrito Federal llamado Ciudad de México, va a regular precisamente la fianza, y van a encontrar ustedes que en ese capítulo primero pues van a encontrar todas las disposiciones de la fianza en general. ¿Qué podemos saber? Pues que la fianza es un contrato. Especifica que sea por escrito, no dice que sea por escrito, nomás dice que es un contrato, pues puede ser un acuerdo de voluntades, ¿verdad? Y en ese contrato se acuerda que una persona, o sea, se llega al acuerdo o se llega al convenio que una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor si éste no lo hace. Entonces se parece mucho, ¿verdad?, a la definición del diccionario, a la segunda definición del diccionario de la lengua española, y ya haciendo ustedes un estudio van a encontrar que la fianza pues puede ser legal, puede ser judicial, puede ser convencional a la que nos estamos refiriendo, y desde luego, bueno, pues puede ser en otra clasificación gratuita o a título oneroso. Y van a encontrar ustedes que entre el fiador y la fianza, cuando estudian ustedes estas figuras, pues la fianza va a constituirse a favor del deudor principal, ¿verdad? Y la fianza también puede constituirse a favor del fiador. ¿Cómo? Pues sí, como en seguro y reaseguro igualito, pues aquí van a ver que también puede constituirse una fianza a favor del fiador. Oye, pues eso está muy bien, y entonces ¿para qué quiero al fiador? No, ustedes siempre asegúrense al doble o al triple, pero no hagan las jugadas. Bueno, sí las pueden hacer, ¿verdad? Que también mercantilizan ciertos contratos en materia civil, y dicen ustedes que van muy seguros. No se olviden allí, desde luego, de todo lo que tiene que ver con la garantía principal y con la suerte principal y el deudor principal, que de alguna manera, bueno, cartularmente se los pueden tumbar. Desde luego, para lo anterior, el deudor o el fiador en cada caso, pues qué es lo que pueden hacer o qué es a lo que tienen derecho a hacer, pues van a consentir la garantía, ¿verdad? Si no consiente el fiador la garantía, pues realmente no hay fiador. También pueden ignorarla o pueden en un momento dado sí contraerla, ¿verdad? Pero nos estamos refiriendo a lo que pueden o no pueden hacer. En conclusión, pues aquí a qué podemos llegar, a que el contrato puede exigirse y en este sentido, bueno, el fiador sobre el deudor y el mismo fiador sobre una garantía. Entonces, pues quedarían muy seguros. Desde luego, lo que encontramos en el código y en muchos códigos, recuerden que hasta el propio código que ahora tenemos como federal, pues es una copia, ¿verdad? Son copia de la copia de la copia. Somos muy copiones cuando asesoramos a los legisladores porque somos muy flojos para analizar. Bueno, pues van a identificar que entre el fiador y el contrato de fianza o la fianzadora, pues muchas veces el código lo maneja indistintamente. Qué triste, desde luego hay todo un capítulo para la fianza, pero cuando se refiere al fiador, a veces en algunos artículos se refiere en forma indistinta. Desde luego van a advertir que con relación al fiador, pues puede obligarse a menos, ¿verdad? Pero jamás se puede obligar a más de lo que se obliga el deudor principal. Desde luego que si se hubiese obligado a más el fiador, pues se puede reducir su obligación a los límites de lo que se obligó el deudor, ¿verdad? Pues no se puede obligar a más. Y en caso de duda, si se obligó por menos, pues van a estar a los tantos, ¿verdad? Por otro tanto de la obligación
principal. Y entonces, si existe la duda a qué se obligó, si se obligó por menos o se obligó a otro tanto, pues van a estar a que se obligó a por otro tanto, ¿eh? Entonces, siguiendo el análisis de algunos de los artículos de este Código Civil de la Ciudad de México, también van a poder advertir que el fiador puede obligarse a pagar una cantidad en dinero. De ahí es donde les digo que no nada más va a dejar la garantía, ¿verdad? O el tipo de garantías que ustedes conocen, sino también se puede obligar a pagar una cantidad del dinero. Y si el deudor principal no presta una cosa o un hecho determinado, pues bueno, él con la obligación de pago en dinero, pues va a cubrir eso a lo que se obligó. Ahí hay que no olvidar las figuras del orden y de la exclusión. Entonces, las obligaciones del obligado a dar fiador, pues cuando alguien está obligado a dar fiador, ya sea en términos de ley, ya sea en términos del acuerdo, si no se celebra el convenio o el contrato, pues desde luego van a advertir que el obligado a dar fiador pues va a presentar una persona que tenga capacidad, ¿verdad?, para obligarse. Pues no va a presentar uno ni le van a aceptar uno que no tenga capacidad por obligarse, y desde luego que, bueno, pues no nada más tenga la capacidad, sino la capacidad también va a comprender que tenga bienes suficientes, ¿verdad?, para poder responder de la obligación. En ese sentido, bueno, pues lo que van a ver ustedes es que el fiador, en este caso aceptante, es decir, al que están señalando como fiador, si acepta y se hace responsable de la obligación, pues siempre va a quedar sometido, ¿verdad?, a la jurisdicción del juez del lugar donde la obligación deba de cumplirse. Entonces sean muy cuidadosos ahí respecto de las competencias. Y siguiendo con el análisis, pues van a advertir que el fiador puede caer en un estado de insolvencia. Desde luego, pues nadie está obligado a lo imposible, ¿verdad?, a pesar de tener bienes. Y en ese caso, bueno, pues el acreedor puede pedir a otro que reúna las cualidades exigidas por el artículo correspondiente, y desde luego pues en ese sentido deberá acreditar el fiador verdaderamente estar en ese estado de insolvencia, ¿verdad? Y ahí habrá que ver la prelación de derechos. Desde luego, pues el procedimiento para cómo van a reemplazar el fiador, pues ustedes lo saben, el reemplazamiento del fiador pues es a petición de parte, ¿verdad? La petición pues la tiene que hacer una parte legítima y se hace ante un juez, y desde luego el que debe dar o va a reemplazar al fiador pues debe de presentarlo dentro de un término. ¿Qué término tiene? Pues el que le señale el juez. Y a ese respecto, ¿qué pasa si no cumple con dar el nuevo fiador o otorgar el nuevo fiador o conseguir al nuevo fiador? Pues queda obligado al pago inmediato de toda la deuda, no nada más de lo que se haya vencido. Entonces tengan cuidado con esos juegos, sobre todo los que saben chicanear o son chicaneros, o contra los que son chicaneros. Desde luego, vamos a advertir los efectos de la fianza entre el fiador y el acreedor, ¿verdad? Y entonces ya es cuando empezamos, bueno, de la fianza del acreedor y el acreedor. Ya les dije cómo a veces se confunden, pero vamos a procurar no confundirlos. El fiador tiene derecho, desde luego, a poner todas las excepciones que sean inherentes a la obligación principal, solamente a la obligación principal. Y el fiador no puede oponer las excepciones personales del deudor, pues son personales del deudor, ¿verdad? Por más que las conozca y las pudiese hacer valer, pues se las van a desechar porque no le corresponde a él esa facultad. Y desde luego, pues van a ustedes advertir en el propio código que el deudor puede renunciar voluntariamente a la prescripción de la deuda. ¿Cómo? ¿El deudor puede renunciar voluntariamente a la prescripción de la deuda? Sí. Es decir, ya le prescribió en su favor y dice, no, yo no quiero que me prescriba. ¿Cómo? Pues sí, hay casos, ¿verdad? Y la ley los prevé. El deudor igualmente puede renunciar voluntariamente a otra causa de liberación de la deuda. Oye, te vamos a liberar de la deuda. No, no me liberas de la deuda. Por favor, yo no quiero renunciar precisamente a que me liberen la deuda. Yo quiero pagar la deuda. Y el deudor también puede renunciar voluntariamente a la nulidad o rescisión de la obligación. Eso hay que saberlo, sobre todo señores que trabajan en el derecho civil, que sí, oye, pero pues tú eres deudor y en un momento dado pues ni siquiera ya eres deudor porque esto es nulo o se rescindió de alguna manera de la obligación. Pues no. Puede darse el caso en donde renuncian voluntariamente a que se anule, ¿verdad?,
como parece un contrasentido, no lo es, lo prevé la legislación. Entonces las renuncias del deudor no van a impedir, ¿verdad?, que el fiador en su caso haga valer esas excepciones. Pues si el deudor no quiere y no quiere renunciar, pues yo sí quiero que se hagan valer esas no renuncias, ¿verdad?, sino el hecho de que ya prescribió y pues no me obliga, derivado de que pues ya sea que prescribió la deuda, hay una causa de liberación distinta, o hay nulidad o hay rescisión. Entonces eso no le afecta. Desde luego, ¿qué es el orden y la exclusión? Pues ahí esténse muy atentos, ¿verdad? El orden ¿qué? El orden a ser demandados, ¿verdad? Y la exclusión, pues a que primero se agoten los bienes del deudor y luego vayan sobre los míos. Desde luego, pues hay artículo expreso a ese respecto, y lo que pasa es que aquí, en el caso del orden y la exclusión, pues el fiador no puede ser compelido, entiendan compelido como obligado a pagar al acreedor, y desde luego no puede ser compelido a pagar al acreedor cuando se requiere, siempre que sea reconvenido. Aquí entiendan la palabra reconvenido como reprendido primero el deudor, y se haga desde luego la excusión. ¿Qué es la excusión? Pues no es otra cosa sino el derecho del fiador a no pagar mientras tenga bienes o posibilidades, el obligado principal de sus bienes. Desde luego, del artículo que vamos a estudiar, en general, pues un fiador de un deudor con bienes pues siempre va a tener la obligación de pagar en caso de no quedar extinguida la obligación con los bienes del deudor, pero solo la diferencia de la parte que no se ha cubierto, y ese procedimiento se va a llamar exclusión. Es decir, primero agoten los bienes del deudor principal, y si no, yo hasta les digo en dónde están, ¿verdad? Yo los descubro, y si no, les doy hasta un término, señor acreedor, y yo le ayudo para que los pueda cobrar. Y desde luego, pues, siempre y cuando pues a mí me quede la menor parte, porque yo sé que a lo mejor puede cubrir el 60% de sus deudas, pero no todo el deudor principal. Pero pues bueno, no me quedo con la deuda completa. Desde luego, pues cuando no se va a hacer la exclusión, ya dijimos que es la exclusión, ¿verdad? Y bueno, pues hay artículo expreso donde, si ustedes lo analizan, van a advertir que si el fiador puede renunciar expresamente a la exclusión. ¿Y por qué renunciaría a la exclusión? Pues porque regularmente en algunos contratos así se les pone que renuncia al orden y a la exclusión, al orden a ser demandado y a la exclusión a que de alguna manera primero se vayan sobre sus bienes o no. Desde luego que no va a proceder la exclusión en los casos de concursos o de insolvencia aprobada del deudor, pues ya para qué, ¿verdad? Ya ahí ni siquiera me voy a la exclusión, pues ya sé que no tiene. Y desde luego no puede proceder la exclusión cuando el deudor no puede ser judicialmente demandado dentro del territorio de la República, pues ni para qué pierdas el tiempo, no está aquí, no tiene bienes aquí, pues ya ni siquiera hacemos exclusión alguna. Desde luego no va a proceder tampoco la exclusión cuando el negocio para el que se prestó la fianza sea del propio fiador. Es decir, pues están confundiendo ahí, hay una confusión de figuras, ¿verdad? Pues tú al mismo tiempo, no como en la confusión entre acreedor y deudor, aquí se está confundiendo precisamente entre el fiador, y desde luego aquí pues puede ser a través de una simulación o porque adquirió posteriormente, ¿verdad? Entonces dice que se prestó fianza, o sea, el propio fiador, y en ese caso pues no va a proceder la exclusión, ¿verdad? Desde luego, cuando se ignore el paradero del deudor, y ahí pues va a ser previo a la plena comprobación de que, pues de que fue llamado el deudor por edictos, de que no compareció, de que el deudor no tiene bienes embargables en el deudor donde deba cumplirse la obligación, y pues ahí sí van a tenerse que poner muy atentos. Desde luego, pues hay ciertas procedencias de los beneficios de la exclusión en provecho del fiador, y ahí pues cuando ustedes analicen los artículos del Código Civil van a advertir que el fiador pues va a alegar en beneficio de la exclusión luego de que se le requiera de pago, pues antes no lo puede hacer. Hay casos donde lo puede hacer, ¿verdad?, avisando previamente y dentro de cierto término. Y desde luego va a designar bienes del deudor. Ese es el requisito, que si de alguna manera alega el beneficio de la exclusión luego que se le requiera de pago, pues de inmediato va a designar los bienes del deudor. Desde luego que basten a cubrir el crédito. ¿Cómo? Ya no entendí, dicen algunos. Pues si están con él es porque de alguna manera, de alguna forma el otro no tuvo. No, hay que atender otra vez al orden y a la exclusión, ¿verdad? Porque puedo renunciar al orden, pero a la exclusión no. ¿Y qué pasa si renuncio a la exclusión? Pues bueno, si renuncio a que primero se agoten los bienes de él, pues ya no estoy en el caso
caso del orden, ¿verdad? Y desde luego, en este caso, pues va a designar, insisto, los bienes del deudor que se hallan dentro del distrito judicial en que debe hacerse el pago. Desde luego va a tener que anticipar o asegurar competentemente, ¿verdad? Completamente los gastos de la ejecución. Es decir, ya sé cuánto tiene el deudor, ya sé lo que ocultó, ya sé lo que voy a poner a disposición, pero con relación a la parte proporcional que sí me correspondería y que no quiero pagar todo porque pues yo sé que el deudor sí tiene bienes, pues entonces yo los pongo a disposición. De ahí que solo procede a la ejecución cuando el fiador, pues decimos, ¿verdad?, evidencia al deudor que pudo haber ocultado los bienes o que pudo haber conseguido bienes con posterioridad que de alguna manera servirán para poder hacer el pago de las deudas. A ese respecto, bueno, pues hay otros momentos para pedir la ejecución cuando el código establece que cuando el deudor adquiere bienes después del requerimiento, lo acabamos de decir, si se le descubren los que hubiese ocultado, pues obviamente en eso estaba basado el artículo anterior y el fiador puede pedir la ejecución aunque antes no la haya pedido. Es decir, el fiador puede decir que primero se agoten los bienes del deudor y aunque antes no se hubiese pedido la ejecución, ¿verdad? Y no debe olvidarse que los acreedores, de acuerdo a lo dispuesto en el propio código, que el acreedor puede obligar desde luego al fiador a que haga la ejecución de los bienes del deudor. A ver, yo sé que tú vas a tener que pagar, yo sé que han ocultado, yo sé que están haciendo una asociación, pero mira, no pagues todo, vamos a llegar a un acuerdo y de alguna manera tú haz la ejecución. No quieres, bueno, pues te obligo, ¿verdad?, a través de la autoridad judicial. ¿Cuándo, en qué casos sí pueden promover en un mismo juicio? Bueno, pues ahí van a checar ustedes que como el fiador sabemos, ¿verdad?, que puede renunciar a los beneficios del orden y la ejecución, que esos son unos beneficios, pues desde luego el fiador no puede renunciar al beneficio de la ejecución sin que se entienda que renunció al del orden, ¿verdad? O sea, ¿cómo van a agotar primero los bienes del deudor principal si de alguna manera pues yo digo que renuncié al beneficio de la ejecución pero no renuncié al del orden? Lo que se puede hacer es al revés, sí renunciar al del orden pero no al de la ejecución, o sea, demándenme a mí, pero de alguna manera pues bueno, yo voy a hacer que este juicio se entere, ¿verdad?, del deudor principal y bueno, primero vamos a agotar sus bienes. Desde luego el acreedor en el primer caso pues puede perseguir en un mismo juicio, estamos hablando del acreedor, al deudor principal y al fiador. Y pues lo que va a conservar es lo que estamos diciendo, la ejecución. Desde luego, yo demando a los dos y no necesito hacer dos juicios, ¿verdad?, aun cuando se dé la sentencia contra los dos. Y desde luego, pues se va a excluir que si el fiador renunció a ambos beneficios, con más razón, pues el acreedor puede demandar en un mismo juicio a los dos, ¿verdad?, y no esperar a que el primero se cubra con los bienes del deudor principal. Entonces, si uno no tiene, o es más, hasta me voy directamente sobre el propio fiador, no necesito esperar a requerir al deudor, pues si aquel anda escondido. Y entonces, desde luego, pues, ¿qué pasa ante la renuncia de esos beneficios por parte del fiador? Pues el fiador, si renuncia a esos beneficios, pues el creador puede demandar, como dijimos, en un mismo juicio al deudor y al fiador, ¿verdad? Y puede demandar por separado igualmente al deudor o al fiador, y puede demandar solo al fiador también y requerir pues solo al fiador. Y en ese sentido, desde luego, de ser el primero demandado el fiador por el acreedor, pues el fiador lo que puede hacer es denunciar el pleito al deudor principal, así se dice, para que rinda pruebas. ¿Qué pasa si no hace caso omiso, no sale al juicio, no da la pelea, ¿verdad? Pues y ya fue denunciado, pues bueno, el pleito con su fiador y las defensas hechas valer por su fiador, pues le van a perjudicar en la sentencia al propio deudor contra lo que se pronuncie contra el fiador por no haber salido. Desde luego, pues ustedes saben que puede haber varios fiadores y en ese sentido, pues si son varios los fiadores y hay una sola deuda, pues van a responder cada uno de ellos por la totalidad de aquella. Pero ¿qué es lo que pueden hacer? Pues pueden hacer un convenio, ¿verdad?, en contrario a esto que establece la ley, y si solo uno de los fiadores pues es demandado, pues podrá citar a los demás para que se defiendan en conjunto, dice la ley, juntamente, y desde luego pues en la proporción debida estarán a los resultados del juicio. A sentido, bueno, pues la extinción de la fianza, y cuando se refieren a la fianza, oye, pues la fianza es un contrato, ¿no? Y el fiador es una persona jurídica que de alguna manera
bla, 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 de acuerdo al concepto que dijimos. Y desde luego, bueno, van a encontrar ustedes ahí en el capítulo 5 del título que estamos comentando, que la obligación del fiador, pues cómo se extingue, ¿verdad? Por eso estamos hablando de la extinción de la fianza y muchos se confunden, pues no que estamos hablando de fianza y de fiador, pues sí, así se extingue también la obligación del fiador, y dicen que es por el mismo tiempo, ¿verdad?, que la del deudor. Es decir, si se extingue la obligación del deudor, pues se extingue la del fiador. Entonces, y por las mismas causas que las demás obligaciones. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, pues ahí tendrán ustedes que saber la extinción de las obligaciones, y desde luego, bueno, pues van a entender que hay un título por cada una de la extinción de las, que hay un capítulo por cada una de la extinción de las obligaciones, y pues eso lo van a encontrar en el título 5, ¿verdad? Desde luego van a poder advertir la compensación. ¿Qué es la compensación? Pues que en dos personas se reúnan la calidad de deudor y acreedor recíprocamente, ¿verdad? También van a encontrar pues en el capítulo 2 de este mismo título, algo que ustedes llaman de alguna manera la confusión. ¿Y qué es la confusión? Pues que las calidades de acreedor y deudor se reúnan en una misma persona. Y desde luego, bueno, pues así van a advertir esa situación. Desde luego, igual en el capítulo 3, pues van a encontrar otra de las figuras, que es la de la remisión, ¿verdad? O la de la renuncia al derecho. Y entonces así remitir lo van a entender precisamente de acuerdo a la segunda definición del diccionario como perdonar o alzar la pena o eximir o liberar, no como la primera, que es enviar, ¿verdad? Porque muchos dicen remitió. Bueno, pues también remitir, hacer la remisión o hacer la condonación. Condonas los intereses y remites la deuda. Desde luego la remisión se puede hacer por todo, se puede hacer en parte, y desde luego también puedes renunciar o remitir las prestaciones que te sean debidas, ¿verdad? Desde luego no se pueden remitir a lo que la ley prohíbe que no se puede remitir. Y en el capítulo 4 de este mismo título van a encontrar ustedes la novación. ¿Qué es la novación? Pues es un contrato, ¿verdad? Cuando las partes alteran sustancialmente. Lo sustancial lo van a entender desde luego como el adjetivo de lo importante o lo esencial. Entonces va a haber novación cuando se sustituye la nueva obligación a una obligación antigua, es decir, la nueva obligación sustituye a la obligación antigua. Desde luego, pues puede haber la liberación de un solo fiador sin consentimiento, y es lo que les decía. ¿Qué pasa si hay la liberación de un solo fiador cuando están, de alguna manera tienen obligaciones, ¿verdad?, en la misma proporción y no hay el convenio? Pues resulta que el acreedor puede liberar a uno solo de los fiadores, pero que ¿de qué requiere? Desde luego, nos estamos refiriendo a cuando no hay porcentajes establecidos o no son mano común, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, pues se requiere del consentimiento de los otros. Si no hay consentimiento, cuidado, pues desde luego la liberación les va a beneficiar hasta donde alcance la parte del fiador a la cual se le otorgó. Si fue en un 20%, pues todos se liberan en un 20%. Cuidado con esa situación. Desde luego van a advertir que los fiadores pues pueden tener obligaciones solidarias, ¿verdad? Y desde luego, pues, ¿qué pasa con esto? Cuando se culpa por negligencia o cualquier otra situación al acreedor de los fiadores, y estos a su vez pues no pueden subrogarse en los derechos o privilegios o hipotecas del mismo acreedor, que sí es posible que el mismo fiador de alguna manera pueda subrogarse. Acuérdense de la figura de la subrogación, se subrogan en las obligaciones y de alguna manera pues pudieron haber quedado libres, ¿verdad?, de su obligación en calidad de fiador, pero como de alguna manera fue culpa del acreedor, pues ellos también automáticamente los liberan de su obligación y ya ni siquiera contribuyeron para liberar en calidad de fiadores las obligaciones del acreedor en otra situación. Desde luego, si el acreedor concede una prórroga o espera a un deudor y no hay consentimiento del fiador, pues también para el fiador se extingue, dice el código, la fianza. Y a ese respecto, bueno, pues hay que entender sobre la quita, ¿verdad?, que es la quita, y la quita sobre la deuda principal, pues también lo que va a hacer va a reducir en la misma proporción la fianza, ¿verdad?, o las obligaciones del fiador. Desde luego, si derivado de la quita la obligación principal queda sujeta a nuevos gravámenes o nuevas condiciones, pues prácticamente se trata de otra obligación y la fianza automáticamente se extingue. Desde luego, el fiador por tiempo determinado y
surgen obligaciones para el acreedor, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, pues lo que va a pasar es que el fiador puede obligarse solo por tiempo determinado, no se lo prohíbe la ley. Yo nada más voy a ser fiador por un año, ¿no? Contrato, ejemplo, arrendamiento. Pero si el fiador se obligó por tiempo determinado, puede quedar libre de su obligación si el acreedor no requiere judicialmente, ¿verdad?, al deudor para el cumplimiento de la obligación principal incumplida. Pero para que subsista lo anterior se va a requerir de pago dentro de un término, y el código pues les establece el término para que ocurra esto. ¿Qué pasa si no lo hace dentro del término el acreedor sobre el deudor y expire el plazo para pago? Pues también quedará liberado de la obligación quien, el fiador, nada más el fiador. Desde luego el acreedor que sin causa justificada deje de promover en cierto término, ya iniciando un juicio, ¿verdad?, una controversia, pues también que se haya entablado desde luego contra el deudor, y deja de promover y también estaba entablada en contra del fiador, pues adiós Nicanor, se le va. Desde luego la fianza y el fiador por tiempo indeterminado, aquí ya no hay tiempo fijado, no hay acuerdo a ese respecto, pues van a encontrar que no hay gran diferencia, no se asusten entre la fianza y la figura del fiador, y a ese respecto, bueno, pues sí van a encontrar que si la fianza se otorgó por tiempo indeterminado, pues aquí va a tener derecho el fiador cuando la deuda principal se vuelva exigible. ¿De qué? Pues va a poder pedir al acreedor que promueva judicialmente contra el deudor, o si hay una renuncia del orden contra el propio fiador, ¿verdad? Se podrá dar, sí, a lo mejor el fiador sabe que va a perder sus bienes o que están comprometidos y que sí quiere pagar, pero pues de alguna manera también sabe que el otro, en cuanto al orden, no renunció y que lo tienen que demandar primero a él. Pues qué bueno que tiene la renuncia del orden, requiéreme a mí y ya sabes que le va a reparar perjuicio a él, y lo vamos a denunciar a el juicio a él, y de alguna manera, bueno, pues yo no renuncié a la ejecución, pues agoten primero los bienes del deudor principal. Desde luego el acreedor tiene un término para requerir de pago, y cuando ocurra esta situación, ¿verdad?, donde el propio fiador sea el que pida al acreedor que promueva judicialmente contra el deudor. Pero si esto no ocurre, pues obviamente sigue subsistiendo la obligación del fiador y va de la mano, ¿verdad? Como ya dijimos, va a subsistir durante el tiempo que tenga la obligación el propio deudor principal. Obviamente pues hay que saber un poquito de derecho civil en este sentido, o mucho de derecho civil, para que no hagan las clásicas largas, ¿verdad? Después, desde luego, puede pedir que se demande el cumplimiento de la obligación al deudor, o puede darse el caso en que se pida para los dos que se les requiera, y pues bueno, tiene la esperanza, como dijimos, con base en el orden, el fiador, de que primero pague el deudor, ¿verdad? Desde luego, como consecuencia de lo pedido, si el acreedor no ejercita sus derechos dentro del plazo que pues ya le establece el código, ¿qué es lo que va a pasar? O en el juicio se dejó de promover y no hay causa justa para el acreedor, pues desde luego que el fiador quedará libre igualmente de su obligación. Entonces, a ese respecto les doy las gracias, espero que les haya quedado claro y no se confundan y no sean de los abogados que dicen, oye, pues ya pasó determinado tiempo, se extinguió la obligación, ¿cómo voy a demandar en este caso al deudor principal? Bueno, el deudor principal sí, pero el fiador no. Bueno, no hay que caer en esos casos, y por eso estamos apoyando no nada más a la gente que no tiene acceso a las universidades. De verdad que esto yo lo veo a veces a diario en algunos tribunales, y me sorprende que hasta juzgadores, magistrados no entiendan estas figuras, y cuando hemos logrado hacer la apreciación, pues les llama la atención, porque a veces pues da mucho trabajo, ¿verdad?, entender, interpretar y hacer buena hermenéutica al respecto. Así que me pongo a sus órdenes, estoy contento de poder apoyar, y pues bueno, esto va en beneficio también de la Administración de Justicia, para que de alguna manera, bueno, pues se puedan resolver, ¿verdad?, con la prontitud, con la eficacia, ¿verdad?, que requiere la administración y la Administración de Justicia, y en algunos casos hasta la Procuración de Justicia. Me pongo a sus órdenes, me despido, soy su amigo Alex Paz, espero que
pues me promuevan, ¿verdad? Que le den like y que de alguna manera puedan compartir esto. Ya les he dicho, no es solo para ustedes, es para esta sociedad. Así que de esta manera yo hago los videos y tú contribuye compartiéndolos, y si no, pues bueno, de menos escúchalos, dale like y aprendamos juntos. Yo aprendo mucho de ustedes con sus comentarios, con sus críticas, y me pongo a sus órdenes. Que tengan bonita noche, hasta la noche, y pues hasta aquí me quedo. Muchas gracias.